¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches para todos, ¿eh? Sí, ¿Todo bien? eso creo. Bueno, ¿Buen fin de semana? sí, buen fin de semana. Sí. Con frío. Claro. ¿Va a un seguir fin de- frío? Sí. Bueno, Y- pero no tanto, y empieza con a levantar. Tenés razón, Empieza como a levantar 17 un grados, poquito, así. sí, Pero lo sí, que va sí. a haber mucho viento. Sí. Sí, mañana sí. y el miércoles te la voglio dire, como dicen los italianos. Sí. Y el viento se llevará la humedad. Esperemos. Ah, Tal vez, ¿no? Digo. no sé. Señoras, señores, este es el programa La Pampa Hoy, destinado a reflejar las políticas públicas en nuestro territorio a través de este compromiso de todos los lunes por la televisión pública de La Pampa. Estamos en vivo y si tienen ganas de corroborarlo pueden enviar un WhatsApp en este mismo momento a nuestra línea 2954 29 66 86. Siempre les pedimos que cuando hagan algún aporte lo hagan en función de los temas que tenemos previstos para este momento, para este día, por ejemplo, para hoy. Y los temas que tenemos previstos para el día de hoy, como dice Laura, vamos a comenzar con cuestiones que tienen que ver con la salud mental. Vamos a transitar el tema de la violencia, vamos a transitar el tema del suicidio, vamos a transitar el tema de las adicciones, solamente como un adelanto. Van a estar con nosotros el licenciado Lautaro García, que es director de salud mental, y la licenciada Soledad Gauna, directora de prevención y capacitación. Sí. Y en el segundo bloque... Tema Sí, complicado, claro. complejo Sí. y en estas épocas me imagino. Y el muy trabajo sensible, que- muy sí, sensible. sí. Y en el segundo bloque también tenemos un tema complejo. La gente de defensa del consumidor trabaja y mucho porque hay, mira, ya de solo pensar, viste que están desembarcando estos gigantes chinos que te venden Sí. todo online, todo Sí. por internet, todo Sí. por las redes sociales. Me imagino la de trabajo que tendrán con todo eso. Eso una parte, nada más. Porque bueno, los engaños, las estafas, todas estas cuestiones que están bastante a la orden del día y sobre todo teniendo en cuenta el uso de la internet, redes sociales y demás, y allí entonces la gente de defensa del consumidor tratando de hacer que no nos engañen, no nos estafen y no le pasemos tan mal. Lo vamos a hablar con la doctora Florencia Ravario, que es la directora de Defensa del Consumidor. Sí. Y hoy, como se darán cuenta, apuraditos, porque tenemos Upa. muchas preguntas para Mirá. nuestros invitados. Te vi que estabas apurado, sí, que siempre tenés un par ¿Algún de comentario? temas. Algo? Sí, No, nada. sí. Nada, un efecto no deseado. Ya es sabido y público y hasta el hartazgo, Sí. el fallecimiento de locomotora Oliveras. Oliveras. Pero trayéndolo al ámbito de nuestra Sí. provincia, en las redes sociales se viralizó hoy un sentido mensaje de quien fuera su rival, la pampeana Gata Costa, ¿no? Sí, hay varias boxeadoras. Bueno, la Gata incluso hace un ratito también en el noticiero, en tribuna, con un mensaje, pero hay varias boxeadoras reconociéndole a nivel país, ¿no? Varias características y sobre todo Alejandra Locomotora Oliveras, que tenía esa forma de ser y en los últimos años siempre había videos de ella viralizándose y motivando, ¿no? Motivando a Exacto. vivir, a hacer deportes y demás. Bueno, el fallecimiento que se conoció hoy después de varios días de estar producto del ACV que tuvo, internada y convaleciente. Así es, comenzamos. Sí, ¿Sí? dale, vamos. Nuestros invitados, lo habíamos anunciado ya, desde la Subsecretaría de Salud Mental, el licenciado Lautaro García, director de Salud Mental. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Es psicólogo, ¿no? Psicólogo. Psicológo clínico. Psicólogo, Uy, licenciado en psicólogo, psicología. Sí, está bien. psicólogo también. Y la licenciada, psicóloga también, Psicóloga también. Soledad Gauna, que es la directora de Prevención y Capacitación. Bueno, gente, qué lindo trabajo que deben tener ustedes. Digo porque son épocas convulsionadas, pero esto que mencionábamos también, haciendo un poco un paralelo con el tema que viene después de las redes sociales y demás, me imagino que adicciones a través de redes sociales y todo eso que también se están notando ahora. Sí, son temas que se vinculan de alguna manera Sí. al clima social que vivimos. La verdad que esta es una noticia, Sí. por cierto, muy triste, pero afortunadamente estamos hablando de que hay mensajes de aliento, Sí. mensajes de sentido. No siempre sucede eso cuando hay un hecho como estos. Muchas veces las redes potencian las diferencias, una convivencia violenta y bueno, algo de esto quizás sale en esta conversación. Lautaro, cuando le preguntaba o intercambiaba con Laura recién, usted dijo sí, y mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Cuál es la demanda más exigente?
La demanda para nuestros trabajadores y trabajadoras, por otro lado, ¿no? Que están todos los días dando respuesta a situaciones muy complejas. Cuando decimos complejas es por la cantidad de asuntos que tienen que ver con las crisis que atraviesan las personas, las familias, las instituciones, las comunidades. Pero yo diría que sobre todo lo que más vemos es las consultas por guardia de salud mental. Ustedes recuerden, para los que nos están viendo, que hay guardias de salud mental en el hospital Lucio Mola Favaloro, en el Padre Bodo de Nacha y en el Centeno en Pico, y los números son realmente preocupantes porque hay gente que demanda a las 24 horas del día, están disponibles estos servicios, y los servicios de internación. Pero no solamente eso, el primer nivel de atención, los centros de salud, los dispositivos que atienden a personas con problemas de consumo, lo mismo. Las líneas telefónicas, que son nuestras líneas de atención inmediata, el 136 y 132. Sí. No quiero exagerar, pero digo, es un clima que a nosotros internamente nos recuerda un poco a la pandemia, cuando estábamos trabajando con un nivel de tensión muy grande, de demanda muy grande, y creo que tiene algo que ver con esta cuestión de la convivencia social. No todo tiene que ver con las patologías y con la psicopatología, por cierto, pero tiene que ver con un clima de época bastante difícil, la gente está muy aislada también, las redes familiares están muy debilitadas. Eso. Correcto. Sí que, digamos, algo de esto estamos nosotros tratando de promover, que le decíamos somos psicólogos, psicóloga, pero la salud mental no es una cuestión solamente de psicólogos y psicólogas, sino que tiene que ver también con los lazos, con la comunidad, con las familias. Y si uno se retrotrae a otros momentos de nuestra historia, seguramente las de ustedes también, uno podía ver que en los barrios la gente cuidaba a los chicos, nos cuidábamos a las personas adultos mayores, a las personas que tenían dificultades. Y hoy estamos todos muy atrapados en una lógica muy individualista, muy narcisista, donde no hay muchos cuidados hasta al que tiene uno al costado, a quien tiene de compañero o compañera, ¿no? Un poco la idea de potenciar los cuidados tiene que ver también con recordar que este pueblo es un pueblo solidario, que siempre lo fue, ¿no? Puede ser que haya una crisis que nos atraviesa y yo espero que esto, apostamos que esto va a pasar, porque tenemos una reserva, digamos, social en nuestra comunidad, es de que la vida es lo más importante, que la vida en común es lo más importante, y esto tenemos que hacer hincapié permanentemente. No es una tarea solo de los psicólogos, de las psicólogas, insisto, o de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, sino de toda la comunidad, ¿no? Recién mencionabas esta alta demanda que tienen en distintos centros donde están las guardias de salud mental. Y dentro de la población, ¿se puede identificar un rango etario de quiénes son los que más demandan? ¿Son padres que llevan chicos? ¿Son adolescentes? ¿Son personas mayores? ¿O es indistinto? No, no es indistinto. Hay mucha demanda cada vez más de personas más jóvenes. Quizás tiene que ver por esta misma cuestión, que está atravesado los problemas sociales ligados al trabajo, a la vivienda, a estar bastante solos y solas. Pero te diría que cada vez hay más consultas de niños también y de adultos mayores también. Sí. Soledad, uno de los motivos de la convocatoria es un tema, un punto que nos atraviesa en la sociedad hoy, que es la violencia. La violencia en sus distintas, digamos, en sus distintas características que tiene, ¿no? La institucional, la escolar, la hogareña. Exacto. Bueno, hoy por hoy, ¿qué es lo que están tratando o el abordaje o la agenda que tienen frente a la violencia? Primero queremos siempre como analizar, ¿no?, en qué situación estamos con respecto a todas las problemáticas que nos atraviesan. La violencia es algo que nos atraviesa a todos y yo creo que también hay una potencia de la violencia también dada por una legitimidad, sobre todo de los discursos a nivel nacional. Lo hemos visto con nuestro presidente actual, ¿no?, de que en su discurso digamos, verbaliza violencia todo el tiempo, ¿no? Sí. Y tomando como eje solamente eso, y parece que fuera su marca, ¿no? Entonces, eso de algún modo, eso cala hondo en la sociedad, legitima lo que, bueno, lo dice el presidente, entonces nosotros también podemos hacerlo. Entonces, la idea siempre, como tal cual dijo Lautaro, es potenciar las redes de conexión con otros, no sentirnos solos ni solas, porque también esa violencia se ve reflejada en las redes sociales, ¿sí? Hay un mundo también, un mundo digital donde todos estamos atravesados por eso. Entonces, bueno, hemos trabajado interministerialmente sobre estas cuestiones, en
en las formaciones que estamos dando a los docentes de nivel secundario, junto con el Ministerio de Educación, que se llama Salud Mental en el Contexto Escolar, tomamos también como eje, bueno, las violencias digitales, la cuestión de las apuestas en línea, qué pasa en el mundo digital y cómo como adultos responsables podemos acompañar ese mundo, que no hay que negarlo, que existe, que potencia otras cosas. En la pandemia nos ayudó muchísimo a comunicarnos, ¿no? Pero bueno, ¿qué riesgos atravesamos todos estando en el mundo digital? También hay que ponerse en los zapatos de ese docente o esa docente, ¿no? Porque también forman parte de esta misma sociedad y también hacen uso de las redes sociales y ven las cosas que pasan. Sí. Digo, además de tener que estar protegiendo o salvaguardando a los niños, por ejemplo, en la escuela o los mismos padres. Es complejo, muy complejo. Sumamente complejo. Por eso, las instituciones, sobre todo las instituciones como las escuelas o como los centros de salud, los hospitales donde circula mucha cantidad de gente, vemos que son lugares donde se puede observar esto todo el tiempo. Los fenómenos sociales que de alguna manera se catalizan en esos lugares. Hay muchas estrategias, queremos decirlo, desde el punto de vista de educación, digamos, de armar mesas de gestión territorial, el trabajo hacia adentro y sobre todo esto que decía Soledad en los medios públicos nos importa hacer hincapié que hay que deslegitimar insisto con esto porque no es una fantasía. Este pueblo no es así, no es que en la calle nos vivimos gritando cosas y la violencia ligada a la sexualidad, todo esto que vemos, parece que hay que deslegitimar, no hay que normalizarlo. En el caso de nuestros pibes y nuestras pibas hay que ser claros en esto. Nuestros pibes y nuestras pibas también pueden ayudar a otros y a otras. Aprender a acompañar, a cuidar es una tarea de todos y tenemos que hacer un esfuerzo por tener una sociedad mejor en ese punto, ¿no? Por supuesto que, insisto, están las capacitaciones, están lo que hacemos los profesionales, las instituciones, pero estamos en un momento donde tenemos que estar atentos a no naturalizar estas cosas, ¿no? Soledad, ¿cuánta responsabilidad, y tomo la pequeña cuota que seguramente nos corresponde, tenemos los medios de comunicación, fundamentalmente la pantalla? Sí, bueno, a mí me gusta hablar de corresponsabilidad. Todos somos corresponsables frente a ciertas situaciones en temas muy sensibles. Y que tenemos que entender que no es un problema individual, ¿no? Que hablamos tanto de consumo, de suicidio como un problema social complejo o de salud mental en general, porque todos en algún momento de nuestra vida podemos atravesar alguna situación compleja en este sentido. Entonces, tener sensibilidad, tener escucha activa, tener respeto, saber que lo que decimos puede impactar notablemente en personas que están o se sienten vulnerables, es responsabilidad absoluta. Pero no solamente de los medios, es como que venimos hablando que es responsabilidad de la comunidad. Por eso nosotros como profesionales o en el lugar que estamos, más allá de formarnos, capacitarnos, tenemos que potenciar el cuidado, la continuidad de cuidados. Porque no solamente el cuidado es de una institución, frente a un paciente, frente a una usuario, sino poder llevarlo más allá, ¿no? El gobierno lo está haciendo con el programa Después de Hora, por ejemplo, sí. ¿No? Pero digo, poder instalar el cuidado y la importancia del cuidado en la comunidad, ¿no? Y me parece que es una responsabilidad que tenemos todos y nosotros más como profesionales, ¿no? ¿Qué es esta guía de intervención en casos de emergencia que hace pocos días presentaron? Es una guía que se ha trabajado con el Ministerio de Seguridad para las fuerzas de seguridad, para la intervención de situaciones de crisis. Ajá. Es algo que ya se viene haciendo, digamos, trabajamos todos los días con situaciones de este tipo, digamos, donde intervienen distintos organismos, salud y seguridad, sobre todo desde el Servicio Médico de Emergencias Médicas y la policía, cuando hay situaciones que requieren un traslado involuntario, cuando hay una persona que atraviesa un proceso de padecimiento subjetivo muy agudo. Y entonces son algunas pautas que orientan esa intervención para que sea respetuosa, para que pueda ser además eficiente y eficaz, no dejar pasar ninguna situación que puede implicar un riesgo y para poder ser trasladado hacia una guardia donde hay un equipo profesional que va a ser evaluado. Eso que digo muy rápido es algo muy complejo porque cada situación requiere generalmente una perspectiva muy situada, ¿no? Según los recursos que tenemos, pero venimos trabajando en esto con la policía y con el Ministerio de Seguridad hace bastante tiempo y se ha plasmado en una guía básicamente de orientación para estas situaciones. Mariano, por favor, si sos tan amable, tenemos un reel,
un video en torno al impacto del uso de las pantallas. Y retomo el tema que abordábamos recién con Soledad. Si lo tenés ubicado, lo ponemos en pantalla. ¿Sí lo tenés, Mariano? ¿Sí? ¿Ok? Dale. ¿Te pusiste a pensar en el verdadero impacto que tienen las pantallas en la salud mental de los y las adolescentes? No se trata de decir que son buenas o malas. El punto es cómo, cuánto, para qué y con quién las usan. Argentina está en el puesto número 4 del mundo en uso de celulares y dispositivos digitales. Cuarto a nivel mundial. Las redes sociales no están hechas al azar. Cada detalle está pensado para una sola cosa: atrapar nuestra atención y ocupar nuestro tiempo libre. Y mientras tanto, ¿qué queda afuera? El movimiento, el juego, el encuentro cara a cara, el descanso real, el silencio necesario para pensar y sentir. Las redes no son solo entretenimiento, también son espacios donde chicos y chicas buscan ser vistos y aprobados. Y eso puede ser muy delicado si no hay una persona adulta presente, acompañando, mirando, escuchando. No se trata de prohibir, se trata de estar, de acompañar, de poner límites con amor y sobre todo no dejarlos solos en un mundo digital que no se detiene nunca. Me hace acordar aquel ejemplo que hemos abordado acá. Y si el nene, no, lo dejé ahí con la computadora, solo con la computadora. No, está con millones de personas. Sí, estos contenidos, los trabajamos con educación, con el Ministerio de Educación. Es parte de una campaña, además. Sí, es parte de la campaña. Lo que por ahí rápidamente, para dar un mensaje a los adultos responsables, no solamente a los padres, sino quienes están a cargo de infancias, de adolescencias, es esto de el mundo digital está, las redes están, pero hay que saber que hay riesgos. Entonces, como adultos responsables es importante tener en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, así como tenemos el hábito por ahí de sentarnos en la mesa y preguntarle a nuestro hijo, nuestra hija, no sé, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Bueno, también preguntarle sobre ese mundo digital. Che, ¿a qué jugás? ¿Y te conectás con alguien? ¿Con quién hablas? Claro. Porque por ahí siempre se pone sobre la mesa cuando existe un conflicto o cuando pensamos en darle la primera vez el celular a nuestro hijo, de decir, tené cuidado, ¿no? Pero digo, me parece que tiene que ser habitual no tener miedo a esto, sino acompañarlos, fijarse con ellos, a ver qué estás mirando y también ayudarlos a reflexionar, porque muchas veces miran contenido que es sin sentido, ¿no? Entonces, ¿qué aporta lo que estás mirando? ¿Te aporta en algo? ¿O es el mero scrollear como hacen los adultos también, ¿no? Que pasan de un... Igualmente siempre de manera subliminal hay algo, hay algún sentido, hay algún mensaje, hay algo... Exactamente. Bueno, pero hay que ayudarlos a reflexionar. Bueno, a ver, ¿eso de qué está hablando? Ambos son psicólogos. ¿A qué edad un niño o niña o adolescente o preadolescente está capacitado para tener un celular para él mismo, para ella misma? Porque hay muchas... No es que pregunta, es que respuesta. ¿Qué respuesta difícil? Porque hay muchas cuestiones y hay niños, hay mamás que dicen no le voy a dar porque tiene 8 o 9 años y no corresponde, pero los compañeros o las compañeras de ese niño o niña de 8 o 9 años están todos en los grupos y qué sé yo, entonces el único, el que queda fuera. La verdad es que cuando agarraron esto... Sí, digo, el teléfono no es igual este teléfono, digamos, que hace 5 años, que hace 10 años, que hace 15. No, claro. Es el nivel de bombardeo de información, de empuje al consumo, pero sobre todo esto que está diciendo Solá, que es importante, que es la idea del scroll, es decir, que son imágenes que sin sentido, es decir, sin contexto. Nosotros perdemos la historicidad de las cosas. Para eso estamos los adultos, para dar contexto. Entonces vos me decías, ¿a qué edad? Hoy yo diría tratar de postergar lo máximo posible, pero los seres humanos vivimos en sociedad, tenemos amigos, tenemos familiares, vamos a la escuela y otros que acceden a esos contenidos, pero quizás lo más importante es aprender a conversar con nuestros hijos de estas cosas. Y les puedo decir, si escuchamos a los pibes y las pibas, nos pueden enseñar muchas cosas que nosotros no sabemos. Bueno, pero... Esa pregunta se la podríamos hacer a los chicos, por ejemplo. Digo, ¿a qué edad creen ellos que sería bueno cuando ven a otros chicos, digo porque tienen hermanos, los que tienen hermanos,
Y realmente no es lo mismo tener un teléfono hace 10 años que ahora. El tipo de las apuestas, Sí. por ejemplo, en línea. De vuelta para pensar en la historicidad, si me permiten una breve digresión Sí. sobre esto. Esta cosa de las apuestas en el fútbol. Usted, para lo que implica culturalmente para este pueblo, el fútbol, socialmente, que hoy haya un estímulo, como en otros países, a apostar contra tu propio equipo o apostar contra... Digo, era impensado cuando la identidad y la pertenencia pasaba, porque no es algo que se negocia, te quiero decir. Uno era hincha de su club, aunque perdiera, y generalmente porque pierde. Quiero decir, hay un impulso al éxito y al consumo desde muy chiquitos y a no pertenecer más que a una idea de cuál es mi éxito individual. Bueno, sobre estas cosas tenemos que charlar con los pibes y las pibas. Claro, pero estamos lamentablemente en una situación social, económica y de vorágine, de laburo y qué sé yo, que hace que cada vez los adultos hablen o hablemos menos con los más chicos. Correcto. Y ese dato lo aportan, por ejemplo, los fonoaudiólogos, que reciben niños en sus consultorios porque no saben hablar, porque no escuchan hablar en la casa, No, y sobre todo prácticamente. porque también una cuestión de eso es porque están expuestos a dispositivos digitales a muy temprana edad, en donde no hay una autorregulación del propio niño y hay un bombardeo Es que no de puede cuestiones el que no niño puede regularse. procesar. No está puede hecho para el eso. niño. Está hecho para eso, para que no Y pueda pierde por- también la creatividad. Los chicos pierden la creatividad, falta el juego concreto, el jugar con otros, ¿no? El poner palabras, y no, porque en el dispositivo los niños juegan y está todo dado. ¿Sí? Ellos no Está tienen todo opción a resuelto nada. ahí, ¿sí? Está hecho Soledad, para recién estimular. Lautaro hablaba de las cuestiones de apostar hasta en contra del propio equipo, ¿no? O sea, estamos hablando de una adicción, ¿sí? Y esta cuestión un chupóptero, digamos, en la pantalla, y que se vuelve eso, una adicción. A veces cuando hablamos de adicciones suponemos que es a sustancias prohibidas, a drogadicción, pero también tenemos este tipo de adicciones que además nos lleva a la adicción al juego o a la adicción a otro tipo de posibilidades, ¿no? Sí, no sé. Sí. Yo diría un modo de relación. Nos lleva a un modo de Sí. relación social, sobre todo desde el aislamiento y desde la naturalización del consumo como un modo de relacionarse con los objetos. No nos relacionamos con personas. Con las personas hay que escucharlas, hay que ver qué quieren, negociar, aprender a cuidar, a que nos cuiden. Esto es una cosa que lo que yo quiero ahora, ¿no? Y digo, para volver al fútbol y el consumo, digo, para pensar en un hecho que ha sido de los más felices, quizás de los últimos más felices que ha sido transversal, como fue el Mundial de Fútbol. Digo, yo cuento siempre este ejemplo, pero digo, cuando pensamos en las adicciones y en los consumos problemáticos, nosotros veíamos en el Mundial de Fútbol, después de cada partido, que los jugadores salían y le daban no sé cómo, no me acuerdo, que era el mejor jugador del partido, y le daban una Sí, copa una que era copa, de una marca de cerveza. Las Ah, latas claro. de cerveza tienen Viene las con la caras de imagen. nuestros ídolos, los pibes empiezan a naturalizar algo que no tiene absolutamente nada que ver, que tiene que ver con el consumo del alcohol y el deporte. Y eso tiene efectos, tiene efectos todavía hoy. Eso no es que se terminó y ya está. No. Creo que viene de la Naturalizamos. época de Luca Prodan, cuando decían, y a propósito de lo que dice licenciado, es esto de no sé qué es lo que quiero, pero Pero lo ya, quiero ya. Claro. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Sí, Y es un sí. reclamo, ¿no? Además, como Sí. sí, hay alguien que me lo tiene que dar, además. Hay algo que me lo tiene que dar. Tengo Mensajito. algún mensaje, bueno, destacan el trabajo comprometido y presente, dice de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, por la reflexión sobre sus propias prácticas, la responsabilidad y el enfoque de derechos con el que trabajan. Un mensaje para ustedes. Y acá llega otro mensaje, Guillermo Reggi dice que nos ve desde la ciudad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, le interesa mucho el tema y pregunta si no les parece que los sitios de apuestas tendrían que estar prohibidos. Sí, Bueno. pero es un tema muy complejo. Es complejo desde el punto de vista técnico, Sí. ¿no? Es decir, la provincia ha desarrollado con el Ministerio de Conectividad y de Justicia una serie de denuncias hacia Sí. sitios de apuesta. Pero 200 sitios de Sí. apuestas. ¿Cuánto? 200 sitios. Bueno, eso, si querés Dos- contarlo. dos- Claro. El Sí, tema son- es que cuando denuncian uno ya están, Exactamente. Sí, no, no. hay otros 10 Exactamente. más. Acá lo explicó Lo explicó sí, de el DAFA, gerente lo de DAFA, explicaron. el Sí. gerente de Claro, DAFA. exactamente, Sí. porque lo explicó armamos en clarísimo, sí. conjunto Sí. eso y en realidad cuando se armó el programa en julio del 2024, un programa que tiene que ver con todo esto a nivel provincial, se denunciaron 200 sitios Sí. web de Sí. apuestas ilegales, pero eso, digamos, no Va más podemos rápido.
llegar a Es tener una batalla control. perdida. Exactamente, es algo que Es tiene una que ver con batalla la perdida. Pues sí, ecuación mundial. pero quizás tenemos que las tenemos que dar igual, quiero decir. Sí. Sí, claro. Pero la prohibición no va a transformar en ese punto una práctica cultural, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista técnico es difícil porque van cambiando los servidores, cambian las marcas. Claro, Sí, claro, sí. le ponen un puntito, De le cambian una diferentes letra y puntos de listo, él, ya del está. mundo, Esa cosa del digamos. fetichismo por la plata, insisto con esto, que los pibes creen que ganar plata es lo más importante. Cuando yo era chico no era esa la cultura, lo más importante era tener amigos, era la vida en común, insisto. No tiene por qué ser una fantasía lejana eso, digo. Laura, permíteme Sí. abordar Sí. otro reel que tiene que ver con una campaña ya de la Subsecretaría de Salud Mental que dice Contá con nosotros, donde se toman referentes de distintos nichos, de distintos sectores, donde precisamente tratan de transmitir eso, contá con nosotros. Ponelo, por favor, Mariano. Cuando hay problemas por el consumo de alcohol y otras drogas en los jóvenes, los adultos podemos dar respuestas, escuchar sus preocupaciones, sentimientos y prioridades, preguntarles cuál es el problema detrás del problema, acompañarlos, aceptar que puedan querer algo diferente de lo que nosotros creemos que es mejor, hablar con otros y pensar nuevas respuestas. Cuando hay problemas por el consumo de alcohol y otras drogas, escuchamos, hablamos, actuamos, no juzgamos. Contá con nosotros. Bueno, esto es solamente uno de los testimonios, mejor dicho, uno de los reel que se propusieron desde distintos sectores, referentes sociales de distintos sectores. Ahora bien, supongo que habrá provocado un impacto, punto 1. Punto 2, que lo habrán analizado. Y punto 3, si lo asociaron con las líneas 132 y 136. Yo puedo, sobre esto, es una campaña en la que tenemos mucho afecto por esto que han participado referentes y referentes que lo han hecho desde un lugar de pura generosidad, ¿no? Eran dos mensajes, uno que era dirigido a adultos, como lo que estamos escuchando, y otros mensajes dirigidos a jóvenes. Sobre el impacto, tengo que decir que es difícil medirlo en tanto, ustedes saben que estamos todos mirando ahora qué está pasando en el bache que hay en no sé qué calle de Buenos Aires y no sabemos lo que pasa a la vuelta de nuestra esquina. Entonces, nosotros muchas veces creemos que estos contenidos los conocen la gente, que las líneas 132 y 136 son conocidas y nos topamos todo el tiempo diciendo, no sabía que existía. Por eso, de vuelta, les agradecemos la oportunidad de poner en agenda, porque es importante seguir transmitiendo estos mensajes, sobre todo en un momento de mucho desaliento. La gente cuenta con herramientas que tiene el Estado, que tienen las políticas. Pueden llamar ahora 24 horas, es gratuito. 24 por 7. 24 horas, por 7 hay días. esas dos líneas telefónicas que existen hace más de 20 años. Es con operadores y operadoras, también hay un equipo de respaldo de coordinación con profesionales también. Con ellos trabajamos las cuestiones desde la urgencia hasta la orientación. Pero ligado a esta campaña nosotros, de vuelta, no es una batalla perdida seguir hablando de estos temas, así que nos parece importante y un gusto volver a ver esta imagen, ¿sí? Que hace tiempo que la hicimos ya. Sí, cuando ustedes comentaban cuál sería el impacto, lo podemos medir en ciertas mesas de trabajo, reuniones interministeriales, porque nosotros lo damos para que lo puedan trabajar desde el Ministerio de Educación, en las clases, ¿no? Y la verdad, con adultos, ¿no? Por ahí en jornadas institucionales que hacen los docentes, con el Ministerio de Seguridad. La idea es poder compartirlo y que sea un puntapié inicial para trabajar estas cuestiones que lo que dice el mensaje es muy importante de problematizar realmente los problemas, ¿no? Esto de fijarse cuál es el problema detrás del problema. Me parece que eso es algo, escuchar, no con juzgar, otros, claro. no juzgar, porque sabemos que el juzgar interfiere en la accesibilidad a escuchar al otro, a dar respuesta, a ir a un servicio de salud. Todavía nos quedan unos minutos. Es ¿sí? absolutamente Pero, difícil esto de no juzgar, escuchar. Exactamente. Digamos, hay que hacer todo un trabajo desde uno
para después Por Exactamente. supuesto, poder por supuesto. poner- Especialmente lo sabemos, digo, la salud mental ustedes saben que es, históricamente ha estado estigmatizada, Sí, es el patio es- trasero siempre de todos Sí, los lugares. eso iba a preguntar, ¿cambió un poquito eso Estamos, ahora? Estamos, para mí ha haciéndolo. cambiado, Realmente la sí, y volviendo a los sectores más de la juventud, digamos, Sí. pibes y pibas, está en la agenda de las preocupaciones de los pibes y las pibas en esta provincia y en todo el país, digo, por lo que nosotros tenemos oportunidad de... Hay preocupación de los chicos y de las chicas por pensar, por hablar de la Por salud hablar. mental. Con lo cual es cierto que el prejuicio, los juicios han hecho muchas veces que las personas sufran solas, que no pidan ayuda, que no consulten. Hoy eso, afortunadamente, yo digo, se ha ido resquebrajando un poco eso y la gente consulta más y demanda y afortunadamente recibe algunas respuestas. Aún así, no se desaparecen los prejuicios Sí. ni los juicios, así que en eso estamos trabajando. Sí. Nos quedan algunos minutos todavía, pero queremos adelantarlo, ya anticipado. En instantes va a estar aquí la directora de Defensa del Consumidor, la doctora Florencia Ravari, bueno, abordando tantos temas, incluso los que detallaba Laura hace instantes. Bueno, quiero preguntarles por esta diplomatura también, que es otra parte, ¿no? La capacitación, la formación, una diplomatura en salud mental. Van a empezar a dictar. Exactamente. Nosotros tenemos un trabajo que tiene antecedentes históricos con la Universidad Nacional de Lanús, Ajá. porque hace varios años la primera corte que realizó la especialización Sí. de salud mental comunitaria fueron pampeanos. Se hizo acá por primera vez. Ah, mira. Teniendo ese antecedente, ya en el año 2024, el año pasado, se firmó un nuevo convenio con la Universidad de Lanús y se incorporó a la Universidad Nacional de La Pampa, ¿no? en un convenio estratégico, porque bueno, sabemos que está la Facultad de Ciencias de la Salud, con quien tenemos muy buena relación y estamos trabajando. En esa oportunidad, en el 2024, 80 profesionales de salud pública realizaron una actualización en salud mental comunitaria y este año lanzamos también la diplomatura en salud mental, que es más amplia, ¿no? También pueden integrarse abogados, licenciados de las ciencias sociales, de las áreas de las ciencias sociales, digamos. Queremos tener más amplitud en esto porque sabemos que la salud mental es un eje transversal en ámbitos de trabajo. Claro. O sea Sobre que no todo, es solo perdón, para desde gente una del perspectiva ámbito de salud. comunitaria. Quería agregar esto, Exactamente, porque sí. quizás y la Universidad de Lanús es un centro de formación que es referente a nivel nacional y latinoamericano. Pero sobre todo esto que estábamos hablando, digamos, que revisar nuestras prácticas, en eso nosotros vemos un esfuerzo permanente de nuestros compañeros y compañeras en los lugares de trabajo por pensar en cómo hacemos para acompañar estos procesos sociales, que no son solamente quedarse en el consultorio Exacto. y atender uno a uno, sino poder pensar en reconstruir, construir redes con otros fuera de esos lugares. Y para eso las formaciones de grado que todavía tenemos en las universidades, porque tenemos muchas explicaciones históricas para eso, todavía nos encierran en unos lugares que tienen otro modelo, otra forma de laburo. Entonces nosotros estamos aportando estos espacios de formación, que son espacios para la discusión también y para el intercambio, ¿no? Y en este contexto es sumamente importante Necesario, de cuestionar un poco que se está cuestionando la salud pública y la educación pública, que podamos Sí. tener este convenio y celebrarlo es genial. ¿Cuándo comienza, cuándo comienza y cómo es? ¿Presencial, Es virtual? online, es Online, virtual, virtual. empieza en agosto. Ya. Ya. Complementamos lo que estamos hablando con declaraciones del subsecretario Malga frente al convenio con la Universidad Nacional de La Pampa. Ponelo, Mariano. Es una propuesta académica de posgrado para profesionales de todas las disciplinas que están relacionadas con la salud mental. Es una propuesta que la pudimos llevar adelante después de varios años de trabajo con la Universidad de Lanús y la Universidad de La Pampa en cursos de especialización, cursos de actualización, cursos de abordaje de las problemáticas de salud mental en específico, de consumo problemático, en niñeces, en abordajes grupales. Bueno, después de dar prioridad, si se quiere, como Estado provincial, a la capacitación y a la actualización de los profesionales de nuestra dependencia, empezamos a también darle lugar a las demandas y a los requerimientos de capacitación de los profesionales, no solo del ámbito más directo de la salud mental, como puede ser las profesiones de psiquiatría, psicología, trabajo social,
o enfermería, sino también empezar a incluir a las otras profesiones que también trabajan en relación a la salud mental, incluso fuera del ámbito de la salud. Bueno, se pueden inscribir personas de toda la provincia y de fuera de la provincia también. Bueno. Una más, la última, por mi parte. Me quedan más, ¿viste? Pero, García, Podemos volver. los pacientes en salud mental pueden votar. Sí, claro. Es decir, ¿en qué contexto no podrían? Digo, no sé en qué contexto. Supongamos que fuera una persona que está trabajando, como cualquier persona si está internada porque tiene una afección física, Claro. digamos, Sí, ¿no? claro. Pero solamente en esas situaciones. De hecho, no ha sucedido acá porque nosotros no tenemos hospitales monovalentes, digamos, hay en otros lugares del país. Hubo una campaña ya muy grande de hace muchos años porque los pacientes que estaban internados durante años y años pudieran votar. Básicamente porque no pierden ningún derecho civil, Sí. digamos, estar Claro. internado, Sí. tener un problema de salud, ¿no? Bien, y todo lo que nos queda todavía, suicidio, ansiedades. No llegamos. Mucho. Suma y sigue. No llegamos. Les agradecemos mucho. ¿eh? Muchas gracias. Muy Muchas amables. gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo anunciado, lo adelantado ya con detalles por Laura, va a estar ahora la doctora Florencia Ravario, que es la directora de Defensa del Consumidor. Ya volvemos. Las consultas al WhatsApp, eso. si quiere. Sí. Ya estamos. Bueno, cuando nos íbamos a la pausa les dije los mensajitos al WhatsApp. Sí, háganlo porque ya nos están llegando mensajitos para defensa del consumidor. Esperable. Madre mía. Florencia Ravario, muchas gracias por venir. Vamos a arrancar con un Sí, mensaje, sí. por favor. Dale, Una consulta dale. que acaba de llegar desde General Hacha. Dice que le descuentan en la tarjeta naranja un seguro del Banco Galicia que nunca solicitó. Pregunta María de General Hacha si puede reclamar que le devuelvan todo lo de que le descontaron. ¿Se Sí, por puede? supuesto, la baja inmediata y la devolución íntegra de todos los descuentos no autorizados. Desde ya, que se acerque a Defensa del Consumidor, que lo vamos a guiar en el proceso. Es de General Hacha, ¿cómo hace? En General Hacha tenemos una delegación funcionando, OMIC, le decimos nosotros, Oficina de Información al Consumidor, en el ámbito de la sede municipal, en el subsuelo, se acercan y Lorena, que está a cargo, muy amablemente los va a guiar en ese proceso de reclamo. Bueno, Doctora, y le escuché decir algo en el corte, por eso el interrogante. En defensa del consumidor, ¿se pueden defender de la inteligencia artificial, por ejemplo? Bueno, todavía Digo, no porque conocemos los alcances, exactamente, los alcances que puede tener, y el ¿no? impacto que va a tener en los derechos del consumidor la inteligencia artificial. Hoy se está evaluando mucho los beneficios y Sí. ciertamente los tiene, claramente. Seguramente los vamos a aplicar en defensa del consumidor para potenciar nuestros recursos, para poder trabajar mucho más en estos derechos, pero también en manos malavidas puede ser muy dañina. Hoy no hay mucha regulación y realmente va a pasos agigantados la implementación de la inteligencia artificial en sectores que ni podemos percibir todavía. Y realmente nosotros como consumidores que no estamos habituados a guiar nuestra vida en el hipercontrol de todas nuestras facetas, porque somos consumidores permanentes, desde Sí. que nos despertamos hasta que nos dormimos, permanentemente estamos consumiendo desde el agua cuando nos cepillamos los dientes hasta el taxi para ir Sí, al trabajo, todo. el colectivo para volver, la luz cuando la Claro. encendemos, el cigarrillo que compramos para el gustito del fin de semana, todo consumo permanente. Y en todos estos rubros y en muchos más, financieros, planes de ahorro, en lo que se guste, se está aplicando la inteligencia artificial y desconocemos el impacto. Desconocemos el impacto, la falta de regulación hace que hoy sea libre y realmente es preocupante por lo que se escucha en los medios de a qué nivel se puede mal usar en esto de duplicar imágenes, fotos, la suplantación de la identidad. Bueno, es realmente Claro. peligroso. tremendo. Esto es más
de impacto delictual, ¿no es cierto? Sí, Incluso sí, sí. excede el marco de defensa Sí. del consumidor para ir a otras variantes muy preocupantes. Hurgando en las redes de ustedes de defensa del consumidor y demás, mirando, buscando información, una de las primeras recomendaciones que tienen y que la reiteran en varios flyers, en varias placas, es evita comprar por redes sociales. Entiendo que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Sí, las redes sociales, la verdad que son fantásticas, nos sirven como una vidriera al mundo y en eso es bueno utilizarlo. Son bárbaras para ver el producto, el servicio que queremos adquirir, ver sus características o cualidades. En muchos casos podemos ver imágenes que no estén demasiado retocadas y Sí. nos permite tener mayor profundidad y conocimiento de algún producto en el que estemos interesados. Pero realmente adquirirlos utilizando como medio la red social es peligroso. Hoy las redes sociales no nos permiten validar con certeza la identidad de la otra persona que tenemos, o comerciante o empresa que está del otro lado, con lo cual la recomendación es, bueno, usémoslo como vidriera y vayamos a las páginas web oficiales que nos pueden garantizar derechos que ya tenemos previstos en nuestra ley, como reclamar por cobros indebidos, reclamar por las ofertas que son publicitadas cuando no las cumplen, o utilizar el derecho de arrepentimiento a una compra o a la adquisición de un servicio cuando estamos dentro del plazo de ley y justamente nos hemos arrepentido de ello, lo podemos hacer sin consecuencia económica alguna. Esto en las redes sociales es realmente muy dificultoso, sobre todo por poder identificar contra quién iría ese reclamo. Hablando de reclamos, ¿puedo reclamar sobre organismos e entidades que sean oficiales o gubernamentales? Bueno, en principio el reclamo es subsidiario porque el Estado se regula por una normativa que no es de consumo, no es consumo lo que hacemos de los servicios propiamente dichos como consumidores finales, sino que somos ciudadanos que hacemos uso de servicios públicos. Y la mayoría de los servicios que nos brinda el Estado tiene entes reguladores cuando están concesionados y demás, que primigeniamente tienen por el principio de especialidad, ¿no es cierto? Porque son, realmente tienen una profundidad no solo de reglamentación, sino de procedimientos para reclamo, que la ley nos indica que debería irse primigeniamente ahí. Sin embargo, nosotros de Defensa del Consumidor nunca escapamos a la responsabilidad, aunque sea subsidiariamente, siempre tratamos de estar presente en estas cuestiones, porque tenemos un marco constitucional que así nos avala. Pero bueno, entendemos que donde hay un ente regulador, la especificidad, la especialización de esos entes, tanto en regular el servicio como en controlarlo, debería primeramente actuar, ¿no es cierto? Su responsabilidad es primaria. Me gustaría volver un poquito a lo que hablábamos de las compras virtuales o por redes sociales o lo que sea. La aclaración fue más que valiosa. Vayan a la página, ¿no? Porque si te aparece en la red social, estás mirando Facebook y te aparece que te quieren vender la mesita no sé cuánto y te gustó, no la compres ahí. Anda al sitio donde supuestamente es el lugar donde la fabrican o lo que sea. Pero detrás de las redes sociales y en muchas redes sociales hay gente a lo mejor con algunos años que no es absolutamente canchera y hábil para eso y pones el dedo y ya está, ya fue. Hay más engaños o más gente por ahí adulta, mayor, o niños que por ahí no tienen acabado conocimiento o es... El abanico de víctimas es total. Desde el más joven y canchero hasta la persona mayor que está más desconectada de la tecnología, es igualmente víctima, porque tienen herramientas de arquitectura social muy sofisticada para hacernos caer. Sí. Cuando tenemos una necesidad y encontramos justo, gracias a la inteligencia artificial, el producto del que estuvimos conversando, no sabemos cómo el celular nos lo muestra mágicamente, a un precio la mitad de lo que aparece en los comercios, y la tentación es difícil y a veces queremos probar porque, bueno, y si sale bien, gané, y si sale mal, bueno, después veo qué hago, pero está todo entrelazado. Casualmente es llamativo cómo podemos tener esta conversación ahora y agarras el celular y de repente todo esto que estamos conversando te lo va a empezar a mostrar. Decir, ¿cómo puede ser? En mi mesa de café nos ocurre. Nos escuchan permanentemente. No tenemos ya la privacidad de la que gozábamos hace años. ¿Se incrementó el trabajo en la Oficina de Defensa del Consumidor en el último tiempo? Desde luego.
hay dos factores o tres fundamentales. Sí. Uno es que la dirección pasa a ser dirección general en el año 2019 en el Ministerio de Gobierno y Asuntos Sí. Municipales. Y desde allí obtenemos la posibilidad de, a través del decreto que nos da funcionamiento, mayores atribuciones para el trabajo. Y esto en atribuciones significa en poder tener un emplazamiento más con las empresas. Es decir, muchachos, resuelvan el problema del consumidor porque si no viene una sanción. Esto Sí. no se va de arriba. Entonces, esta dinámica permite poner más en línea a las empresas. Realmente eso es importantísimo. La verdad que nosotros agradecemos siempre el apoyo que tenemos de nuestro ministro, que siempre está muy involucrado en las temáticas de defensa del consumidor. Tiene gran sensibilidad por la vulnerabilidad del consumidor pampeana en lo que estamos pasando en estas épocas. Y por otro lado, también la numerosidad es por abrir canales de comunicación. Hace poquito implementamos la posibilidad de hacer denuncias online, Sí. más allá de que estamos abriendo puntos de atención municipales, como General Hacha que mencionábamos hoy, tenemos varios puntos de atención municipal de reclamos para acercarnos a las localidades y que las personas no tengan que viajar o contactarse a distancia. Aquellos que sí manejan tecnología y lo pueden entender como un acercamiento, una facilidad, pueden hacerlo a través de la página web, todo online, y bueno, acercarnos más a la comunidad. Eso, lógicamente, aumentan los reclamos. Y otra variante que no podemos dejar de atender es que, bueno, en tiempos en donde la economía está más difícil, hay cierto tipo de reclamos que aumentan Claro. muy llamativamente y, bueno, estamos tratando de colaborar con las personas, aún en casos en que tal vez no es tan visible la infracción de las empresas, porque por ahí quien pueda estar en infracción es el consumidor, tal vez entra en mora ante una empresa, tiene dificultades para regularizar su plan de pagos en algún servicio, en algún plan de ahorro, en alguna financiera. Bueno, colaboramos para intermediar con las empresas y que pueda regularizarse, porque hoy en día aparecer en un registro de deudores es Sí. Sí. te inhabilita para cualquier otro crédito, otras acciones, y bueno, Sí. es realmente importante no caer en esa situación. Acá preguntan, cuentan que en la tarjeta del banco hipotecario, a mi hija, dice quien manda el mensaje, le descuentan las millas de aerolíneas. ¿Se puede reclamar o es obligatorio pagar? Nunca había escuchado una cosa así. Bueno, en algunos bancos esto depende de la entidad bancaria. El sistema de las millas aéreas Sí. es diferente en cada banco. En algunos casos es gratuito y en otros no. Uno cuando las contrata o adhiere a estos servicios hay que leer los términos y condiciones. Si por alguna razón inicialmente Perdón, hubieran sido gratuitas... es una membresía de 3 cuotas, dice. Sí, puede serlo. Sí. En otros casos es mensual Bien. y permanente. Sí. Si inicialmente era gratuita y pasa a ser paga sin previamente avisarlo, dándote la posibilidad de dar de baja ese servicio, sí puede reclamar. Si no fue informada de que cambia la modalidad, por supuesto lo puede reclamar. En otros casos hay que reconocer que hay entidades que lo ofrecen pagando membresía y bueno, utilizando esos servicios para quien es viajero frecuente les es muy útil. Bueno, eso es un servicio que se adquiere. Pero la realidad es que hay bancos que lo ofrecen gratuito, de acuerdo, por supuesto, al estándar de cliente. nivel de tarjeta Sí, que del uno usuario, tiene, en general sí. son Sí. las más altas, y otros que podría haber ocurrido que inicialmente lo ofrecieran para engancharte como consumidor y después vas a ser cobrado. Esto, bueno, esto no corresponde. Bien. ¿Cuánto? Doctora Robario, ¿cuáles son la mayor cantidad de reclamos en bienes y servicios? O sea, ¿en qué nichos hay mayor denuncia Bueno, o reclamo? Hoy en día la verdad que se ha potenciado muchísimo lo que tiene que ver con las entidades financieras. Nos referimos fuera de los bancos tradicionales, las financieras que otorgan préstamos realmente que son usureros, pero también que cuando uno incurre en mora,
se vuelve vertiginoso intentar salir de esas deudas. Rápidamente empiezan a vender esas deudas a otras empresas que obviamente hacen un negocio. Uno termina no sabiendo a quién le debe realmente actualmente, quién es el titular de su deuda. Siguen pasando los días, los meses, los años, las cuentas se hacen millonarias y bueno, eso realmente se ha visto muy potenciado porque bueno, realmente la situación económica hace que caigamos en mora. Por supuesto, podemos hacer algo desde Defensa del Consumidor. Tenemos herramientas que nos permiten hacer toda esta investigación hasta lograr encontrar al titular actual y bueno, tratar de llegar a un acuerdo que permita sacarse esa soga del cuello, lograr un plan de pago y obtener libre deuda que después permita continuar nuestra vida normalmente. Ese es uno de los mayores reclamos. Después tenemos, por supuesto, siempre hay las bajas de servicios, los planes de ahorro de vehículos, la demora en la entrega o también situaciones semejantes, porque la realidad es que la rescisión de estos contratos que se han vuelto muy onerosos es algo complejo para muchas personas resolverlo. Algunos simplemente los dejan caer, lo cual es un gran error porque potencia la deuda, y a otros realmente no saben cómo rescindirlos regularmente, entonces bueno, necesitan un acompañamiento, un asesoramiento para poder rescindirlos normalmente y cómo recuperarán su dinero de acuerdo a los términos del contrato. Si alguien llega a Defensa del Consumidor, ya sea en la oficina o de manera virtual, en la ventanilla esta digital que tienen, ¿hasta dónde llega el acompañamiento o la resolución de las situaciones? Bueno, nosotros tenemos un sistema previsto por la ley, ¿no es cierto? Es una ley nacional, la 24240 de Defensa del Consumidor, que tiene dos grandes etapas. La primera etapa es de mediación, conciliación. Uno inicia el reclamo, se evalúa si es necesario o no una audiencia en donde nos sentemos a negociar. En otros casos se puede resolver documentadamente. El ejemplo de si necesito una liquidación de mi deuda, no hay mucho que conversar en una mesa, simplemente necesito que me aclares la deuda. Si es necesario la audiencia se fija y si no, no, me refiero a la presencialidad con esto de la audiencia. Hay mucha flexibilidad en que las partes puedan arribar a un acuerdo. Es decir, las empresas deberán ceder, algunas veces tienen que ceder los consumidores y pueden soslayar ese obstáculo que están teniendo de manera voluntaria y de buena fe. Si eso no es posible porque alguna de las dos partes no está de acuerdo, no hay obligación en estarlo, ¿no es cierto? Esto es libre. Se pasa a otra etapa que ya es sumarial, allí es más formal, es más rígida, continúa sin impulso del consumidor y es donde nosotros hacemos las imputaciones, indicándole a la empresa cuáles han sido las infracciones detectadas. Infracciones nos referimos a cuando qué derechos y obligaciones han sido vulnerados respecto de lo que la ley nos marca, ¿no? La 24240. Ejercen su derecho de defensa porque la Constitución sigue entendiendo la inocencia hasta que se pruebe lo contrario, y si no pueden probar esa inocencia, bueno, la empresa es sancionada. Y la sanción es importante, no tiene un efecto recaudatorio para nosotros porque ese dinero va a las rentas generales de la provincia, pero sí tiene un efecto que es importantísimo, que es el disuasorio. Cuando nosotros sancionamos a las empresas, lo que buscamos es advertirles que entiendan cuál es el camino correcto con el consumidor y que esto no se reitere. A propósito de lo que dice, doctora, ¿hacen inspecciones de hecho, inspecciones de oficio? Sí, paralelamente hacemos, de acuerdo a distintas evaluaciones que nos permite hacer la ley, hacemos inspecciones. Por ahí las más marketineras han sido cuando hemos salido a inspeccionar financieras y demás. ¿Bancos también? No, los bancos están regulados por la Ley de Entidades Financieras. Eso, como hablamos hoy de los entes especiales, los entes reguladores, en el caso de los bancos, el Banco Central, ellos tienen un control muy estricto sobre los bancos. Como le decía, nosotros actuamos supletoriamente ante reclamos con los bancos, los tomamos perfectamente, más allá de que se podrían causar estos reclamos a través del Banco Central. Sonados casos se dieron en La Pampa recientemente. Se te metían en la caja de ahorro
500 millones a una Sí. empresa en Pico, Claro, 60.000 dólares a una exactamente. empresa de turismo acá. Exactamente, cuando esas situaciones se producen respecto de consumidores finales, es decir, no son comerciantes, sino ciudadanos, usuarios simples del sistema financiero, nosotros hemos actuado e intervenido con los bancos y los bancos han tenido que resolver las distintas situaciones de estafas, básicamente, Sí, sí, porque sí, son sí. personas que son violados, digamos, en su buena fe y entregan información, o no entregándola, utilizan otros medios técnicos y electrónicos para acceder a la información. Y cuánto más habrá que estudiar de cómo la inteligencia artificial Claro. después ayudará en manos de estos Sí. delincuentes a poder acceder a nuestra información, que cada vez deberá tener mejores medidas de seguridad. Sí, el tema es que no siempre hay un interlocutor o una oficina, ni siquiera en el país, de algunas cosas. Hoy hablábamos fuera de aire de este sistema Meta que maneja las redes sociales. Claro. Claro, esa es ¿Cómo una haces? excelente pregunta y comentario, porque nosotros podemos actuar e intervenir en tanto y en cuanto tenemos jurisdicción nacional. Claro. Pero hoy la modernidad nos permite vincularnos con enorme cantidad de empresas que ya estamos Estos naturalizando, chinos, pero no estos son chinos, argentinas. Estas aplicaciones chinas que bajaron así con tanta fuerza y que te venden todo por nada. Shane, Temu. Netflix, Sí. HBO, Google, todas esas empresas no están radicadas en nuestra jurisdicción ni tienen oficinas locales, con lo cual, salvo que se resuelva el sistema bajo los sistemas que ellos tienen internos, que debo admitir que muchas de ellas son serias y con tal de no perder su prestigio, los resuelven, Sí. pero otras no. Sobre todo estas que son una especie de mercado libre chino, Sí, sí. Shane y otras que fueron Sí. famosas también en otras épocas, y cada vez surgen más con esto de que es tan fácil traer cosas ahora de afuera. Sí. Me refiero a través del transporte de correo aéreo. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque ahí ya no podemos excedernos de nuestra jurisdicción para hacer los reclamos, y no siempre son empresas serias o que tengan espalda responsable para atender a los consumidores, y realmente empezás a hacer reclamos y no hay nadie ahí que ni siquiera te entienda el español. No, claro. Bueno, a la persona que preguntaba por lo de las millas dice que a veces le ofrecen millas a cambio de que acepten una tarjeta con montos grandes para gastar, y ahí ya no se puede reclamar. O pregunta Sí, si claro, ya no se son puede servicios reclamar. que normalmente ofrecen en las Platinum, en las Black, sobre Claro. todo en las Black, bueno, Claro. son... Una cuestión más de Nos cabotaje. nos obligan a tener ese tipo de tarjetas, Sí. y después cómo paramos de no consumir, ¿no? Claro. Sí, porque somos compulsivos. Sí. Sí. Ya lo decían los psicólogos también. Claro, exactamente. Sí, bueno, somos Eh, humanos, somos sensibles, sí. Sí, estamos doctora, muy ¿es, expuestos. obligatoria la exhibición de precios? Sí, por supuesto, todos los precios tienen que estar debidamente publicados, tanto en las páginas web como en vidrieras o en comercios, y si no, de fácil acceso mediante algún sistema sin complejidad. Si no está la tarjetita colgada en la remerita individualmente, bueno, tiene que estar la cartelería en el perchero que diga de acá a acá vale. Tiene que estar individualizado de manera clara los precios, sí. Ujú. Y cuando me ha pasado, vas al supermercado y sacás algo de la góndola, pero está el repositor cambiando los cartelitos. ¿Pueden cambiar los cartelitos de los precios mientras que la gente está comprando, o eso No. lo deberían hacer cuando está cerrado? No. De hecho, muchas veces lo que uno ve, por lo menos en los supermercados Sí. serios, es que lo que reponen en la cartelería porque se pierde mucho. Eso es Sí. una exposición, una cartelería muy endeble que se pierde Sí. permanentemente y la repone. Sobre todo porque es un sistema complejo. El cambio de precio no es solo el que está exhibido, sino que requiere una modificación del sistema. Generalmente se hacen fuera de hora. Si así no fuera, porque el comercio es de menor entidad y lo maneja más rudimentariamente, no, por supuesto que no se puede hacer en el horario de atención al público, de ninguna manera. Pero sí es correcto que estén atentos permanentemente a que donde se detecte un producto que no tiene el precio colocado, estén reponiendo esa señalética permanentemente. Eso es obligatorio. A mí me ocurrió lo que vos decís, en Sí. la caja. Sí. ¿Sí? Queso, un medio kilo de queso Sí. que empezó la señora que atendía ahí, de origen extranjero, Bueno, de ya ojos está. oblicuos, diciendo, no,
a los gritos. No. Y mandó a cambiar el producto. Sí. Lo mandó a cambiar porque no lo habían cambiado ellos el precio. Bueno. Claro, no. Se Y la debe diferencia era respetar la el mitad. precio publicado en Sí. esos casos. No vale el de Estaba el caja, sticker vale pegado, el todo. Sí. publicado en góndola, por supuesto, y hay que hacerlo valer. Y si no, hacer las denuncias correspondientes. Hay que tener mucha paciencia cuando uno hace una denuncia, ¿no? Y constancia. Sí, Que también eso es una a veces- realidad. El sistema nos obliga a ser pacientes porque las sanciones que tienen las empresas son muy severas, por lo cual hay que documentar bien. No tenemos un sistema de, bueno, venís, levanto el teléfono y te lo solucioné telefónicamente. Digamos, hay que hacer un reclamo, acompañar, bueno, el documento de identidad, toda la documentación que vos consideres que hace a tu derecho. Estás reclamando, no sé, sobre una vivienda prefabricada, bueno, acompáñame tu contrato, acompáñame tus pagos, indícame qué estás reclamando. La empresa se defenderá en función de lo que uno acompaña. Los tiempos son relativamente cortos, pero en la modernidad en la que vivimos cada día necesitamos una inmediatez. Así que estamos tratando de implementar medidas que nos disminuyan esos tiempos al mínimo posible. Pero sí, hay que tener paciencia, pero entiendo que hemos logrado distintos sistemas y hemos implementado distintas herramientas que nos han permitido realmente potenciar las estadísticas de resolución satisfactoria, que es a donde apuntamos. Bien. Nos echan. Estamos Y todavía- repasados. Sí, Sí. me quedan todavía la Ten- cuestión de las ofertas, de las garantías para productos nuevos o usados. Bueno. Pero será en otra oportunidad. Sí, la verdad que cada vez que viene Florencia hablamos un montón y siempre quedan temas, pero bueno, hace nuestra vida cotidiana. Totalmente. Muchas gracias. Muy amable, No, doctora. a ustedes, un Gracias. gusto. No. Fueron saliendo los números de teléfono y demás mientras que charlábamos para que tomaran nota, así que pueden hacer también las consultas a través de los teléfonos, los WhatsApp. Bien. Bien. Este es el programa La Pampa Hoy. Aquí concluimos esta edición. Está destinado cada espacio a reflejar las políticas públicas en nuestro territorio a través de la televisión pública de La Pampa. El lunes próximo a las 10 de la noche estamos de vuelta. Que tengan linda semana. Chau, chau.